Empezamos la charla de tendencias en entrevistas tech. Soy Rafaela Guerra, soy Senior Android Developer, llevo 12 años en el área de informática, la tecnología. Soy portuguesa, me gusta mencionarlo por si escucháis un acento un poco raro, alguna palabra que no está totalmente bien dicha. Además se mezcla con mi acento andaluz porque llevo muchos años en Málaga. Soy entrevistadora en Eventbrite y durante estos 12 años, como podéis imaginar, he hecho muchas entrevistas como entrevistadora y también como entrevistada. Algunas he pasado, otras las he fallado, pero de todas he intentado aprender algo, ¿no? Y ha habido durante estos 12 años un cambio de perspectiva sobre las entrevistas que ha sido cuando me he dado cuenta de esto. Las entrevistas son un camino de dos direcciones. La empresa también está siendo entrevistada. Yo durante mucho tiempo me dedicaba a intentar hacer todo lo correcto en las entrevistas y era como si hubiera esa sensación de que la empresa me pudiera decir que no, pero que yo nunca le podía decir que no. Era como algo faltaba ahí, ¿no? Y últimamente, obviamente, me sigo dedicando a intentar hacer las mejores entrevistas que pueda, pero siempre intento leer las señales, ¿no? Intento ver si el entrevistador me cae bien, si la empresa realmente me va a traer el reto que yo estoy buscando. Bueno, intento que sea bidireccional. Y a veces el proyecto nos acompaña un poco la charla. Vale, pues como sabemos, hay varios tipos de empresas, muchísimos tipos de empresas. Hay startups, empresas que acaban de empezar. Tenemos multinacionales, tenemos empresas de producto. Y todas ellas tienen un proceso estructurado de entrevistas. Ese proceso normalmente tiene varias fases. Antiguamente era mucho más sencillo las entrevistas, a lo mejor tenías 1 o 2 entrevistas y entrabas en la empresa. Ahora sí, las empresas tienen un proceso mucho más largo, que tiene varios objetivos con cada fase. Y esas fases las he decidido agrupar en las siguientes: conocer tu perfil, evaluar las capacidades de solucionar los problemas, evaluar tus capacidades para aplicar buenas prácticas, ver si tu perfil cuadra en los valores y tienes el comportamiento correcto para entrar en esa empresa y finalmente debatir sobre la oferta, ¿no? que la empresa te va a dar. Vale, pero antes de entrar en detalle en este tipo de fases de entrevista, me gustaría dejar algunos consejos generales que a mí me sirven para todas las fases de entrevista, ¿vale? Pero cuando digo a mí me sirve, me significa que es sobre mi experiencia personal, pero no significa que tenga que servir a todos de vosotros, ¿vale? La primera, parece un poco obvio, ¿no? Prepara tu espacio físico, como intenta que sea un lugar tranquilo, donde no tengas distracciones, donde, por ejemplo, tu perro no se pueda poner a ladrar, que tu pareja no abra la puerta a pedirte algo. A mí me pasó en una entrevista que el entrevistado tenía a alguien detrás tendiendo ropa. Yo ya no conseguía prestar atención si al entrevistado o si a la persona que estaba tendiendo la ropa. Entonces parece un poco obvio, pero quitemos todo ese ruido y enfoquémonos en preparar nuestro espacio físico. La segunda parte, que no aparece, pero la sé de memoria, es revisa tu equipo, revisa si tu micrófono funciona bien, si la cámara funciona bien, si tienes una buena conexión de internet. Pasa muchas veces que los entrevistados pues le falla un poco la internet y tienen que quitar la cámara, entonces ya se corta ahí un poco el flujo de la entrevista, ya empezamos a dudar si esa persona quitó la cámara porque está buscando alguna respuesta en internet. Entonces parece un poco obvio, pero intentemos que todo funcione lo mejor posible, ¿no? Siempre puede haber fallos, es entendible, pero podemos intentar evitarlos. Chicos que están detrás en el backstage, ¿podemos intentar que la presentación vaya un poquito más estable, por fin? Vale. Pues, mantén tus manos visibles, perdón. ¿Por qué deberíamos tener nuestras manos visibles? Pero es una tontería, ¿no? ¿Por qué ahora tengo que tener mis manos visibles en una entrevista? Pues nos estamos deparando cada vez más con gente que intenta buscar respuestas en ChatGPT, pasar entrevistas buscando respuestas. Entonces, tener las manos visibles te da esa tranquilidad que la persona pues, se está expresando, está comunicando y está llevando la entrevista por sí misma. Otro consejo más, destaque la comunicación y entusiasmo. Se supone que estás intentando entrar a una empresa donde vas a pasar los próximos años de tu vida, ¿no? Entonces debería estar lleno de preguntas, con mucho entusiasmo, queriendo saber más sobre la empresa, queriendo saber más de la manera de trabajar.
Y sé honesto y transparente. Otra vez, un poco obvio. Obviamente todos somos honestos y transparentes, pero muchas veces nos hacen una pregunta y en vez de decir, es que la verdad que no sé la respuesta, intentamos decir, algo he leído, sí, domino ese tema. Y después viene una pregunta más y se queda obvio que no dominamos tanto el tema. Entonces, queda mucho más bonito y además es una característica muy buena de trabajar con gente que es honesta, ¿no? Que te dice, oye, la verdad que yo esto no lo sé, pero si me lo puedes explicar, estoy aquí para aprender. O decir, pues no lo he tocado nunca, pero después de esta entrevista lo voy a buscar y me voy a informarme sobre el tema, ¿no? Necesito un poco de magia. Pues... Vale, ¿y qué pasa si es la entrevista en inglés? A todos nos pasa que cuando la entrevista no es en nuestro idioma nativo, nos cuesta un pelín más. Dejo un truquillo un poco básico y sencillo, que es, si tienes la suerte que la entrevista pasa en el Google Meet, activa los subtítulos. A mí me ha pasado entrevistar un candidato de India, que aparte de tener un acento muy fuerte en el inglés, hablaba muy rápido. Y no estaba entendiendo mucho, y recuerdo que un compañero mío de trabajo me dice por Slack, Rafa, actívate los subtítulos. Y digo yo, ostras, verdad, ¿sabes? Como me ayuda bastante. Entonces, bueno, un truquillo. Y ahora sí, vamos a entrar más en detalle en la primera fase de entrevistas, que es conocer tu perfil. Todos nosotros ya más o menos podemos imaginar cómo es la primera fase, ¿no? Es una llamada con recursos humanos. El objetivo es intentar ver si tú tienes las características para la posición que está abierta. Se evalúa, como he dicho yo, si el candidato encaja en la posición y es un poco de cuéntame tus experiencias pasadas, vamos a analizar tu currículo, pero últimamente me estoy deparando con una entrevista que normalmente, bueno, que tiene una versión un poco más técnica, ¿no? En vez de recursos humanos solamente hay un reclutador más técnico que al final del proceso te deja 2 o 3 preguntas clave que son técnicas, por ejemplo esta, ¿qué keyword se usa para definir un signo en Kotlin, que sería la respuesta object? O te deja del tirón un examen del tipo test que tienes que terminar. ¿Por qué lo están haciendo así las empresas? Las empresas lo hacen así porque quieren evitar que haya candidatos que no tengan los requisitos mínimos y que estén gastando tiempo de la gente que ya está en la empresa y que los tenga que entrevistar. Entonces, es una manera de filtrar los candidatos que no cumplen lo mínimo necesario para poder pasar para las entrevistas técnicas, ¿no? Las entrevistas más internas de la empresa. Entonces, en vez de enfocarnos solamente en lo que deberíamos hacer las entrevistas, voy a dejar claro lo que yo, de mi punto de vista, deberemos evitar hacer, ¿vale? Lo primero, en este tipo de entrevista con recursos humanos, evitar tecnicismos excesivos. Ya tendremos nosotros muchas otras fases de entrevista donde podemos demostrar nuestras habilidades técnicas, ¿vale? Aquí no es el momento, aquí podemos hablar un poco por encima, pero no hace falta entrar muy en detalle. Después, criticar trabajos previos. Todos nosotros nos cambiamos de trabajo porque buscamos algo mejor, pero no hace falta compartir información confidencial de la empresa ni contar cosas menos buenas para conseguir justificar un cambio en tu carrera. Y no saber nada sobre la empresa y productos. Esto para mí es fundamental. Además, os puedo contar que he pasado una entrevista de una empresa que la entrevista era justo eso, era, por favor, descárgate nuestro producto y dinos posibles mejoras que ves en el producto. Pues yo antes ya había hecho un trabajo previo, que había sido leer sobre el producto, ir a la tienda de aplicaciones, descargarme la aplicación, leer las reseñas y ver lo que los usuarios se quejan del producto y lo que les gusta del producto. Entonces yo simplemente le he dicho, yo ya uso la aplicación, yo ya he leído lo que tenéis que mejorar, esto, aquello. Entonces se quedaron bastante sorprendidos porque no es común, ¿no? Pero si tú quieres entrar a una empresa, lo normal es que quieras saber lo máximo de ella, ¿no? Ahora, esta pregunta es la pregunta del millón y nos pasa a todos. ¿Cuáles son tus expectativas salariales? Esta pregunta yo personalmente la llevo de manera fácil. ¿Por qué? Porque apenas hago entrevistas de sitios que publican la franja salarial. Si la franja no es pública, yo simplemente no me candidato a esa posición. Si la posición me interesa mucho, escribo a recursos humanos a través de LinkedIn y digo, oye, ¿puedo saber más o menos cuánto están pagando para esta posición? Y si no me lo quieren decir, pues yo personalmente no voy a ese tipo de empresas, pero como he dicho,
Eso ya depende de vosotros. Entonces, cuando me sale esta pregunta, lo que yo contesto es, bueno, yo he leído la posición que estáis pagando, por ejemplo, entre 30.000 a 40.000 al año. Supongo que de cómo vayan las entrevistas, pues me pagaráis menos o más, pero dentro de esa franja, ¿no? Pero si igualmente el entrevistador insiste, yo normalmente lo que hago es compartir mi sueldo actual que estoy ganando actualmente y dejar claro que yo solo voy a cambiar de empresa si gano más X dinero de lo que estoy ganando, o sea, tengo más beneficios que me compense el cambio, ¿no? Entonces dejo un poco la transparencia, pero esto es lo que cada uno quiere compartir con el entrevistador. Ahora, ¿cómo finalizamos la entrevista con recursos humanos? Recordar una cosa, el entrevistador es siempre tu aliado. Yo siempre pregunto a recursos humanos, oye, ¿me puedes dar un poco más de información de cómo son las siguientes fases? Obviamente, ellos no te van a dar exactamente la pregunta y la respuesta que va a salir en la siguiente fase, pero te pueden dar mucha información. Te pueden decir, oye, pues prepárate algo sobre la complejidad de algoritmos, o oye, prepárate algo sobre cómo montar una arquitectura Android. Entonces, tú ya ahí sabes que tienes que ir estudiando y vas encaminando tus estudios para la siguiente entrevista. Vale, la segunda fase de entrevista sería evaluar tu capacidad de solucionar problemas. ¿Y por qué las empresas ven tan importante que seamos capaces de solucionar problemas? Porque cada vez buscan más gente que, más allá de programar, sean capaces de solucionar problemas. Con la inteligencia artificial, hacer código con una sintax correcta es cada vez más fácil. Cualquier persona puede decir a ChatGPT, oye, hazme un método recursivo que vaya a una lista y me dé, no sé, los números pares, ¿no? Entonces, pero para solucionar un problema complejo, para montar una arquitectura, para intentar definir una estrategia de lanzar un producto, no es tan sencillo, no va a ser el ChatGPT que te va a contestar. Y por eso esta entrevista es fundamental. ¿Cómo sería una entrevista de solucionar problemas? Pues el típico flujo es el candidato accede a una plataforma del tipo HackerRank. Si no sabéis lo que es una plataforma HackerRank, ahora vamos a ver un ejemplo muy rápido. Encuentra uno o varios ejercicios de codificación o preguntas técnicas y resuelve los problemas escribiendo código, ¿vale? Entonces, básicamente, hay un problema, escribimos código y hablamos con el entrevistador sobre cómo solucionaremos ese problema. ¿Qué no deberíamos hacer en esta entrevista? No deberíamos saltar directamente a hacer código sin antes entender bien el problema y ser capaces de proponer por lo menos una solución, ¿vale? Preocuparse demasiado con el código limpio y bonito. Esto pasa mucho en las entrevistas, que la gente, cuando ve un código así más complejo, además lo hacemos un poco a posta, le ponemos un código más complejo, la gente dice, ¡guau! Esto es una variable aquí, lo muevo para acá. Y os puedo contar que he hecho una entrevista que la primera fase de la entrevista era simplemente generar un output diferente, que la salida de la función del método fuera diferente, y era cambiar una línea de código. Esa era la primera fase. Yo he visto entrevistados a limpiar todo el código, a mover el código, a perder 15 minutos como cuando el objetivo era realmente añadir una línea más o mover una línea, ¿sabes? Entonces, dejemos el código limpio y bonito. Yo con esto no estoy diciendo que no sea importante, estoy diciendo que lo podéis mencionar al entrevistador diciendo, oye, este código lo veo un poco espagueti, me gustaría mejorarlo, pero lo voy a dejar para el final. Y así estáis demostrando la capacidad que tenéis de gestionar el tiempo con la entrevista, ¿no? Vale, y una cosa que debemos evitar también es no compartir la línea de pensamiento con el entrevistador. Para mí las entrevistas son la conversación entre dos personas que quieren hacer las cosas bien. Entonces, compartamos el pensamiento, ¿vale? Entonces, ¿cómo sería una entrevista solucionar problemas? Pues la apariencia sería más o menos así. Tendríamos un reto, en este caso, no vamos a entrar mucho en detalle, pero sería buscar la diferencia mínima entre dos números del listado que te dan. ¿Y cómo se evaluaría la entrevista? Pues eres capaz de entender el problema, pues es algo, ¿no? Se suma después presentar el algoritmo no ideal. Seguramente mucha gente, dependiendo del nivel, presentaría una solución que sería fuerza bruta, ¿no? De ir todos los números, comparando todos los números e intentando solucionar el problema. Presentar un algoritmo ideal, que sería organizar la lista y aplicar un comparador. Explicar el rendimiento del algoritmo, esto es muy importante, es algo que se estudia, no vamos a entrar en detalle tampoco. Ver si el código compila, si los tests pasan y ya al final limpiar el código se da tiempo y optimizar el código se da tiempo, ¿vale? ¿Qué recursos hay? Como todo en la vida,
se trata de practicar, hay estas plataformas que son las que más conocidas para practicar este tipo de ejercicios y de algoritmía. Después hay otros recursos específicos para prepararte para entrevistas fan. ¿Qué son entrevistas fan? Son entrevistas de Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google. ¿Y por qué tienen recursos diferentes? Porque son empresas que tienen una fase de entrevistas diferentes, porque en vez de recibir 1 o 2 currículos al día, a lo mejor reciben 1000. Entonces ellos tienen que tener una estructura de entrevistas diferente de las otras empresas. Estas plataformas normalmente son de pago, pero podéis encontrar incluso entrevistadores que son gente que está trabajando, por ejemplo, en Google y de manera anónima, infiltrada, entre comillas, te preparan para entrevistas. Entonces puede ser que te compense si quieres trabajar en este tipo de empresas. Las buenas prácticas, ¿cómo sería esta entrevista? Pues hay 2 tipos. Una tarea para entregar, que esto se usaba mucho antiguamente, de tienes una semana, entrégame un repositorio que haga este ejercicio. O una sesión en vivo, que es la que se está usando más, que te pone un código que es muy espagueti, tienes un problema para solucionar, o tienes que aplicar una arquitectura en un código, pero con una persona hablando contigo. En ambas es muy importante aplicar buenas prácticas del tipo modularidad, principio SOLID, clean code y testing. Ahora, algunos consejos para cada una de ellas. Para la tarea para entregar, dejar siempre un README file en el repositorio, explicando todas vuestras decisiones y dejar una sección que dice posibles mejoras. Obviamente en 3 días nadie se va a poner a hacer un sistema de autenticación, nadie se va a poner a encriptar una base de datos, pues eso lo puedes poner como posibles mejoras y siempre da un puntito de sé de esto, pero no me ha dado tiempo de hacerlo. Siempre dejar por lo menos pruebas unitarias, hay que tener una buena base de testing. Y muy importante, un buen código es su mejor documentación, no llenar el código de comentarios. El entrevistador sabe leer el código y sabrá interpretar lo que estáis haciendo, ¿no? Para la sesión en vivo, pues mi mayor consejo es convertirlo en una charla entre 2 compañeros que quieren hacer un buen código. Cualquier decisión que hagas en el código, como por ejemplo, mueve este código para acá, la justifico ¿por qué? Porque quiero que siga el principio del Single Responsibility Principle, ¿no? Lo justificamos con buenas prácticas siempre. Otra vez, hacemos una buena gestión de tiempo. Si tú crees que ese código debería estar en un módulo, no te vas a poner a crear un módulo que puede tardar 15 minutos. Tú dices, oye, este código debería estar en un módulo. Entonces, negocia un poco con el entrevistador y seguro que el entrevistador dice, sí, consideremos que este código está en un módulo. ¿Sabes? Podemos ir un poco por ahí. Vale, y si os dijera que hay una entrevista que justo está muy de moda en las empresas y junta solucionar problemas con buenas prácticas. Pues esa entrevista se llama System Design Interview. Tiene como objetivo evaluar nuestras capacidades de montar servicios reales, como por ejemplo, ¿cómo montarías un WhatsApp o cómo montarías un documento compartido donde personas pueden escribir y leer? Seguramente muchos de vosotros ya estarían pensando, bueno, un documento, pues sería una pantalla blanca, pues no. Damos un paso para atrás e intentamos dibujar cómo sería un diagrama de algo de esta solución que tenemos que montar, ¿no? Seguramente empezaríamos con un diagrama de este tipo, que sería, tenemos un cliente de mobile, tenemos algo que maneja el tráfico, tenemos algo para escribir y para leer. Esto siendo muy, muy básico, ¿no? Y poco a poco el entrevistador te va dejando más requisitos y tú vas construyendo una solución con el entrevistador sobre la marcha, ¿no? En este caso te puedo decir, el entrevistador, vale, muy bien, y si el documento, la aplicación donde escribes el documento es offline, ¿qué harías? Y tú dices, vale, entonces tengo que tener algo de cache. Y dice, vale, es offline. ¿Y qué pasaría si Bob escribe algo en offline, Alice escribe algo online? Cuando Bob esté online, ¿qué enseñas? ¿Lo que escribió Alice o lo que escribió Bob mientras estabas offline? Entonces ya tienes que empezar a estructurar otras soluciones con el entrevistador y a dar propuestas. Lo siento, pero en 20 minutos no voy a poder explicar todo lo que lleva esta entrevista. Es una entrevista muy compleja, una entrevista que puede durar entre 1 a 2 horas. Es un debate constante de entrevistador y entrevistado y puede terminar con diagramas de este tipo. Y a lo mejor en este diagrama el entrevistador te pregunta, vale, ¿podemos entrar aún más en detalle de cómo sería la base de datos? ¿Qué tablas tendría? ¿Qué IDs tendría? Entonces, podéis imaginar que esto podría ser una charla bastante grande. Y nada,
Como ya había mencionado Ángeles antes, Aprovecha el Bug, que es un canal de TikTok de tecnología, donde pertenezco yo y más 2 programadoras amigas mías muy, muy tochas. Estamos sorteando los libros que yo considero más importantes para prepararte para entrevista, ¿vale? Son 2 libros que valen mucho la pena leer y esto está en el sorteo que tenéis que dejar DevFest Aranjuez 2024 en el último vídeo de Aprovecha el Bug en el TikTok para conseguir entrar en el sorteo. Y ahora la penúltima fase o la última fase antes de la oferta, que es evaluar si tú cumples con los valores y tienes los comportamientos adecuados para entrar en una empresa. Vale, aquí se evalúan varias cosillas, como por ejemplo la motivación. ¿Será que tienes la motivación necesaria para entrar en esta empresa? ¿Qué te impulsa a dar lo mejor de ti en tu trabajo diario? Estas son preguntas que te pueden salir en este tipo de entrevista. Háblame de una ocasión en que quisiste cambiar algo que estaba fuera de tu ámbito de trabajo habitual. Háblame de recursos que usas para mejorar obstáculos que encuentras en tus tareas. Y la resolución de conflictos, ¿no? Háblame de una ocasión en que no estuviste de acuerdo con un compañero de trabajo y cómo lo solucionas. Cuando 2 personas tenían opiniones diferentes y ninguna cede, ¿cómo solucionas esas situaciones? Y normalmente en estas entrevistas, quien te entrevista no le sirve una respuesta cualquiera. Voy a dar otro ejemplo. Crecimiento. ¿Qué estás haciendo para crecer en tu carrera? ¿Cómo te ves en 3 años? ¿Cómo te ves en 5 años? ¿Por qué? Y la más conocida, ¿no? ¿Cuáles son tus defectos? Que todos decimos, soy perfeccionista. Esto está un poco gastado ya. Entonces, cada vez son más exigentes con las respuestas. Yo puedo dejar un ejemplo que me sirve mucho, que es, me cuesta mucho decir que no, ¿sabes? Y eso nos pasa a todos. A lo mejor alguien te escribe un mensaje y te dice, oye, ayúdame con esto, y tú ya has dejado una prioridad súper importante porque hay un compañero tuyo que te ha pedido ayuda. Entonces, la capacidad de aprender a decir que no es algo que pasa en todos los roles, dependiendo de que si tú eres junior o senior, y es algo que queda muy bien, ¿no? Tú puedes decir, estoy mejorando mi capacidad de decir que no y de priorizar lo que realmente impacta en el proyecto. Vale, valores. Cada vez más las empresas tienen sus propios valores y abrazan la igualdad de género y también de derecho, ¿no? Entre las mujeres y los hombres, que la tecnología se habla mucho de intentar que haya el mismo número de mujeres y de hombres. Yo tengo el placer de trabajar en una empresa donde nos dan formación a los entrevistadores para que haya el mínimo de sesgo posible cuando hacemos entrevistas. ¿Y qué significa esto? Que yo, cuando hago la pregunta X al candidato A, la tengo que hacer exactamente igual al candidato B, sea él quien sea, ¿vale? Y nada, no es solamente importante al nivel de entrevistas, es muy importante al nivel de trabajo y de día a día. Es algo que valoro cada vez más, poder trabajar en un equipo donde el equipo me acepta tal como soy. Entonces, es algo que es muy importante para mí, los valores de la empresa. Vale, ¿y cómo termina normalmente este tipo de empresa del valor y comportamiento? Te preguntan, oye, ¿tienes preguntas? Y nosotros tenemos que decir siempre que sí, porque, como una vez más, vamos a pasar los siguientes años, o el resto de la vida no, por favor, pero los siguientes años de la vida en esa empresa. Entonces, sí, tienes preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la decisión técnica más costosa tomada en el pasado que la empresa sigue afrontando al día de hoy? Esta pregunta hace pensar mucho a los entrevistadores, porque tienen que contar un poco de las cosas que están pasando en la empresa y de malas decisiones, que todas las empresas las tienen, mejor o peor. Es común pedir a los equipos que hagan horas extras, así vamos ya intentando sacar información, porque si a lo mejor no queremos hacer horas extras, pues esta empresa puede ser que no nos sirva. ¿Cómo gestionáis el technical debt en los proyectos de tecnología? Y así, preguntas, ¿no? Siempre tenemos preguntas porque tenemos curiosidades. Finalmente, la oferta. Pues en el mundo de la tecnología hay que entender la oferta, porque la oferta no es solamente el sueldo. Somos un poco diferentes, ¿no? A lo mejor tenemos un sueldo, pero hay otro tipo de beneficios, como te pagan la comida o te pagan el gimnasio, o hay acciones. Hay que entender si esas acciones te las desbloqueo en el primer mes, en el primer año, en el segundo año. Todo ese tipo de beneficios pesan en la balanza. Pros y contras. Como he dicho yo antes, hay cosas que yo ahora valoro más que valoraba antiguamente. Antiguamente valoraba mucho el dinero, la empresa que más me pagara era donde Rafaela estaba, actualmente no. Quiero hacer menos horas, quiero tener más calidad de vida, quiero trabajar con un equipo que me respeta, quiero poder ser yo. Entonces, eso ya depende de vosotros. Hay que, antes de aceptar lo que sea,
comparar muy bien los pros y contras. Y finalmente, negociar. Yo normalmente siempre negocio porque nunca me ha pasado que una empresa haya dicho, oye, porque estás negociando, pues ya te quito la oferta. Entonces, ¿qué pierdes de negociar? Y también es una señal muy clara si la empresa te quiere o no te quiere de verdad, porque a mí me ha pasado estar negociando 50 euros al mes, que digo yo, es una empresa multinacional, si estamos negociando 50 euros al mes, pues a lo mejor las cosas no pintan tan bien. Y entonces puede ser una red flag, ¿no? Puede ser una señal que esta empresa no es para ti. Y finalmente, bueno, ahora la pregunta la tenéis que hacer vosotros. Después de esta información, ¿pasarán las empresas tu entrevista? Bueno, muchas gracias por haberme escuchado durante este ratillo. Soy otra vez Rafaela Guerra, me podéis encontrar en LinkedIn y en el TikTok en Aprovecha el Bug Devs. Muchísimas gracias, señorita Rafaela, por contarnos todo esto. La verdad que yo creo que hay un montón de puntos que yo también me he sentido muy identificado y también por eso algunas preguntitas que tengo que responder. Ya sabes, recuerda que todavía puedes ir mandando una preguntita más, ¿vale? Tenemos aquí alguna para responder. ¿Cuál crees que es el mayor reto en el mercado actual para conseguir trabajo como programador junior? Es muy buena. Es muy buena porque yo creo que estamos en una fase que el mercado no se está moviendo mucho. No voy a entrar por qué, porque no lo sé exactamente, pero se mueven muy pocas cosas. Pero una cosa que yo creo que las empresas valoran mucho para un junior es la actitud. Mucho más que la parte técnica, porque al final con un junior no puedes exigir que sea lo mejor, criando ese diagrama brutal que he enseñado, pero esa motivación, ese entusiasmo, esas ganas de aprender, yo creo que es lo que más se valora en un junior. Y sinceramente nosotros seguimos contratando juniors y es lo que más valoramos. Otra pregunta que tengo por aquí es, ¿qué tiene importante tener un portafolio? Un portafolio dice, sí, de un repositorio con todo, ¿no? Es muy importante. Yo no lo tengo privado, pero es una manera muy bonita y importante de estructurar todas las cosas que vas consiguiendo. Además, sirve como documentación. A mí me pasa mucho de, he hecho esto en un proyecto pasado y no me acuerdo dónde está ese proyecto. Entonces, veo fundamental. Además, cuando hay muchas entrevistas que te piden trabajo ya hecho, y ya tienes un trabajo hecho, ¿sabes? En vez de estar haciendo la tarea que he dicho yo, que tienes 3 días para mandar a un repositorio, puedo simplemente decir, aquí tienes mi portafolio y la empresa te lo tiene que mirar. Perfecto. Y yo creo que tengo una pregunta más, que será, ¿cómo haces para negociar la oferta? ¿Qué estrategia utilizas? También muy buena. Pues yo normalmente, cuando hago el balance de pros y contras, yo lo que hago es ya llevar un valor calculado con mis gastos, con lo que he dicho, ¿no? Para cambiar de empresa, ¿cuánto más tengo que ganar? Entonces yo llevo ya una oferta, ¿sabes? Como a lo mejor, imagínate, 35.000 y ellos quieren pagar 30.000, digo, mira, 35.000, sabiendo que me van a dar menos. Entonces, si queréis ganar 35.000, intentad los 37.000 y puede ser que bajen a 35.000. Porque ahí va, nosotros tiramos para arriba, ellos para abajo, entonces intentar negociar un poco más por encima de lo que esperáis ganar.